¿Cómo fue la pregunta, perdón? ¿Cuántos registros tiene el CPU y de cuántos bits son? Ah, ok, esa sí la respondió correctamente, me parece que es, aquí está. 32 con 8 bits. Así es, ¿no? Nos dice 32 registros de propósito general con 8 bits. 32 por 8, pues nos da esa idea de 8 bits. Y de todas maneras, en el ABRCPU Core nos dice específicamente, aquí Creo que está. ahí fue donde la encontré, sí, exacto. Dice, son registros de rápido acceso, ¿no? Al dato, al archivo, que contiene 32 por 8 bits, registros de trabajo de propósito general, ¿no? Con un solo ciclo de reloj para el tiempo de acceso. Entonces, esa estaba bien. Entonces ya llevamos. La primera era que es de arquitectura RISC. La segunda es que son 32 registros de propósito general de 8 bits. ¿Cuál era la siguiente pregunta? Y se menciona las cuatro memorias con las que cuenta esta arquitectura. Ok. Yo puse EEPROM, ERAM, y creo que no sé si sea. Ok, muy bien. Esas son las tecnologías, efectivamente, podemos llamarle como lo que usted puso de es EEPROM o E cuadrado Ajá. PROM, que es un Electrical Erasable Programmable Read Only Memory, ¿no? Eso es lo que significa EEPROM. Una RAM, ¿no? Un Static RAM, pero esas serían más las tecnologías o los tipos de memoria que maneja en cuanto a tecnologías. Ah, ok. Aquí en las memorias me dice, mm, ok, Flash Program Memory. Bueno, dice descripción. Esta sección describe las diferentes memorias en el ATmega 328P. La arquitectura de ABR tiene dos memorias principales, dos espacios de memoria principales. La memoria de datos, aquí iría una, y la Ok. memoria de programa, que aquí iría otra, ¿no? Adicionalmente, el ATmega 328 cuenta con una EEPROM, que es una memoria para datos, para almacenamiento de datos, ¿no? Estos tres espacios de memoria son lineales, perdón, y regulares. Pero también, ¿no? Digo 4 porque hay un espacio que es el espacio de entrada-salida, ¿no? Que es la memoria de entrada-salida. Entonces, realmente nosotros tenemos memoria de datos, memoria de programa, la EEPROM de datos también, estos serían datos permanentes, ¿no? Y la memoria de entrada-salida. Esos serían los cuatro. A ver, bueno, yo puse la respuesta. Fíjese, puse la que usted dice. La arquitectura de ABR Ujú, tiene dos espacios de memoria principales: la memoria de datos y el espacio de memoria del programa, que es lo que estaba diciendo. ujú. El ATmega 328 cuenta con una memoria EEPROM para registros de almacenamiento. Los tres espacios de memoria son lineales y regulares. Ujú. Y ya puse las otras. Entonces, ¿esas están bien? Esas sí están bien. Ya nada más nos faltó la memoria de entrada-salida, que es la Input-Output Memory. Que de hecho, bueno, realmente, como nos lo dice, ¿no? Las tres principales son esas las que usted mencionó. ¿Cómo se llama? La memoria de datos, la memoria de programa y la EEPROM, que es la memoria de almacenamiento de datos, ¿no? Permanentes. Podemos llamarle así permanentes. Ok. Este, ¿Por qué? Porque la memoria de entrada-salida, o sea, sí es una memoria, aunque es una memoria prácticamente como si fuera un registro especial, ¿no? Entonces, híjole, pues Esta es la que es controlada por la memoria RAM, de acuerdo al principio del tiempo, ¿no? Casi nada más que dura por el momento. no, más bien, al ser un microcontrolador tiene,
ya sus entradas y salidas en el mismo chip, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver. Creo que no, a ver, si vienen, no vienen los empaquetados. Sí, aquí está. Este es el chip, ¿no? Lo podemos encontrar en un MLF, que es el empaquetado, o en un TQFP, ¿no? Que es el otro. Que... ay, está lloviendo. Bueno, vamos a buscarlo en internet. El, vamos a buscar AT Mega 328P. Vamos a ver una foto de este controlador. Es este. Este es el famosísimo microcontrolador. En Mercado Libre cuesta 165,61 centavos. Este es, mire. Este es el que estamos hablando. Entonces, este, justamente esa cosita, si nosotros no nos regresamos a la hoja de especificaciones, esa cosita trae todo eso, las memorias, la EEPROM, la Sí, SRAM. o sea, cada pin, pues igual tiene una cierta función, ¿no? Que lo está Exactamente. indicando ahí. Cada pin tiene una función, como lo indica aquí. Entonces, cada pin de esos, aquí por ejemplo nos dice PD2, PD1, PD0. Lo que hace referencia es que esto, cada memoria de entrada-salida es de 8 bits. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo conecto un dispositivo digital aquí que transmita unos y ceros, entonces lo que hace la memoria de entrada-salida es almacenar esos unos y cero, pero no almacena solo el de un pin, almacena el de 8 pines. ¿Por qué? Porque en un registro de entrada-salida o en una memoria de entrada-salida tengo PD0, PD1, PD2, PD3, PD4, donde está el PD5, PD5, PD6 y PD7. Son 8 bits. ¿Por qué? Pues porque empezamos en el cero, ¿no? Uno, Ujú. 2, No, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces a eso se refiere a que si tú le mandas bits en esos 8 pines, el microcontrolador es capaz de almacenarlos momentáneamente y pasártelos ya para procesamiento, ¿no? Entonces, ok. imaginemos que aquí conectamos una LCD como, como, como estas, ¿no? LCD que es 16 segmentos por 2, ¿no? Por 2. Bueno, no me sale Arduino. Que conectáramos una de estas, justamente. Entonces, cada uno de estos pines iría conectado a cada uno de estos pines. Bueno, para hacer el control, la interfaz de comunicación y todo se estaría comunicando, ¿no? Entonces yo con uno de estos puedo mandar mensajes como aquí en la imagen en una LCD de este tipo, ¿vale? Entonces Ok. por eso también le llamamos memoria de entrada-salida, porque es capaz de tanto del procesamiento, almacenarlo en la salida para comunicarse con los demás dispositivos, como los dispositivos se puedan comunicar con el CPU que está adentro, ¿no? Que de hecho nosotros ya vimos que el microcontrolador no solo está compuesto de CPU, está compuesto aparte de dispositivos de entrada-salida, o sea, aquellos que interfazan con los dispositivos externos. Ok. Ok. ¿Cuál era la siguiente pregunta? Dice, ¿cuál es la capacidad de memoria del programa y cuál es su longitud de palabra? Ok. Yo puse que tiene un formato de 16 bits o instrucciones 32 y 256 palabras en el flash en ROM. Bueno, así en lo que resalta ¿no? de la respuesta, pero no sé si es todo correcto. Sí, me parece que esa la tenía bien, que son, primero tenemos, ¿no? 32 kilobytes en memoria programable flash
para almacenar el programa, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros llamamos memoria de programa. Ahí, en una de sus tareas mencionó algo muy, muy importante, este, sobre las arquitecturas. En una investigación que les puse a hacer, me parece que fue el único que me mencionó sobre arquitecturas Harvard y von Neumann, ¿no? No me acuerdo ahorita cuál fue la tarea. Justamente, y de hecho por aquí ya tenía el diagramita preparado, ¿no? Cuando hablamos de arquitecturas von Neumann, hablamos de que primero existe un único espacio de memoria de lectura y escritura que contiene las instrucciones y datos necesarios. ¿Ok? Entonces, para von Neumann solo existe una memoria y en esa memoria vas a almacenar datos y vas a almacenar instrucciones de programa. ¿Sale? El contenido de la memoria es accesible por posición independientemente de que se acceda a datos o a instrucciones. Entonces, en un programa en la arquitectura von Neumann puede acceder a datos o puede acceder a instrucciones que esté ejecutando la computadora o que vaya a ejecutar. Eso, por ejemplo, hace vulnerables a las computadoras porque justamente las computadoras tienen arquitectura von Neumann, ¿no? Una sola memoria, que nosotros ya la estudiamos, que es la memoria RAM, en donde en la memoria RAM se almacenan tanto las instrucciones de los programas que se están ejecutando como los datos que están utilizando esos programas. Entonces, si yo quisiera modificar un programa en ejecución, tendría que poner algo malicioso que alterara las instrucciones de ese programa. Obviamente Windows tiene protecciones para eso existe un área de memoria protegida, pero bueno, es una opción, ¿no? ¿Por qué? Pues porque von Neumann solo maneja una y las computadoras de escritorio manejan arquitectura von Neumann. Y la ejecución de las instrucciones se produce de manera secuencial, teniendo ahí los saltos de ruptura, que se les llaman, ¿no? O la ruptura de la secuencia, al poder brincar de una línea a otra. Pero normalmente se llama secuencial porque vamos ejecutando línea 1 y la que sigue 2 y así sucesivamente. Von Neumann es muy bueno para arquitecturas abiertas o de propósito general, ¿no? En donde la computadora no es específica para resolver, bueno, más bien, el sistema no es específico para resolver una sola tarea. Entonces, pues la arquitectura abierta te da esa flexibilidad y justamente esa arquitectura abierta es von Neumann. Y por el otro lado tenemos la de Harvard. La de Harvard es una arquitectura cerrada, ¿no? En donde Harvard separa los espacios de memoria en dos: memoria de instrucciones y memoria de datos. O sea, por un lado almacenas las instrucciones del programa y por el otro lado almacenas los datos que va a utilizar ese programa. No están en la misma memoria. Y justamente a eso vamos en esta arquitectura. Si nosotros la analizamos, entonces esta arquitectura es una arquitectura Harvard, ¿no? Porque tengo memoria de programa y tengo memoria de datos. Y de hecho para los datos tengo dos memorias de datos. Una, que es la SRAM, ¿no? La Static RAM, que es para datos volátiles. Y la otra es la EEPROM, que es para datos permanentes. Entonces, tengo dos memorias de datos, aparte no es solo una, si son dos memorias de datos y una memoria de programa. En la memoria de programa solo se almacenan instrucciones, en la memoria de datos pues son los datos que se van a utilizar, ¿no? Entonces, es arquitectura Harvard. Y efectivamente entonces la memoria de programa es de 32 kilobytes, ¿no? Ya que todas las instrucciones son de 16 o 32 bits de ancho, la flash, esta memoria de programa, está organizada como 16 kilos por 16 bits, ¿no? Que si nosotros decimos
¿Cuántos bits tiene un byte? ¿Cuántos bits? ¿Cuántos bits tiene un byte? Creo que son 1000. No. No, mal recuerdo. Ah, bits en un byte. Bits en un byte. Así es. Bit es la unidad base, ¿no? Para nosotros sería la unidad base. Aunque ya más arriba, ¿no? Ya, por ejemplo, en lenguajes de programación ya no se manejan los bits, ¿no? Los bits son ya como más abajo, como en este aspecto de hardware. ¿Son los de 64 y 32? ¿O Ajá. estoy confundiendo? A ver, vamos a regresar aquí. Una pregunta, Ajá. Pablo. En esto de Harvard, igual y estoy mal, pero Ujú. en una ocasión en un trabajo llegamos a ocupar lo que anteriormente se le llamaban bases históricas, que Ujú. actualmente se llaman bases de código codificado. Ujú. Así era la CPU, pero no hay líneas de almacenamiento que se hacían hacer con la memoria y toda esa información viajaba directamente hacia las oficinas centrales. Ujú. ¿Eso es una Ok. o cómo funciona? Bueno, hay que ver. De entrada, ese es como un principio un poquito diferente porque las arquitecturas hablan de la composición de la, ¿cómo decirlo? Del sistema computacional. Entonces, aunque les llamamos tontas a esas terminales, también hay, en términos comerciales creo que les llaman thin client, clientes delgados, porque, o clientes livianos, podríamos traducirlo. ¿Por qué se les llamaba así? Efectivamente, eh, obviamente primero es el costo, ¿no? Es un costo mucho más barato que tener un equipo. Dos es el espacio. Esos clientes livianos pues son del tamaño de una... Hay algunos que ya son hasta del tamaño de un celular, ¿no? O sea, son muy pequeñitos que normalmente esos se pegaban inclusive atrás del monitor o se tenían por ahí en un lugar, pero son muy pequeños. Ahora, Sí. esos Thin Client son, a pesar de que podríamos decirlo que no tienen una gran capacidad de procesamiento, siguen siendo una computadora, porque tienen memoria, tienen CPU, que es una unidad de procesamiento, vamos a llamarle, tienen unidad de procesamiento, no necesariamente CPU, ahorita que recuerdo. Ah, tienen dispositivos de entrada-salida porque podemos conectar monitor, teclado, mouse, que era normalmente lo que podíamos conectar en esos clientes. Tienen red, ¿no? O sea, entrada-salida también cuenta la red. Y entonces, todo eso, todas esas características, memoria, es capaz de procesar información, tiene dispositivos de entrada-salida, justamente eso define una computadora. Entonces, sigue siendo una computadora. Aquí la gran diferencia es que la capacidad de procesamiento. O sea, mientras que esos clientes se utilizan normalmente en estaciones de trabajo en donde no se necesita procesamiento, sino más bien como justamente registro nada más. O sea, se necesitan para registrar como la cuestión de bancos, como la cuestión de centros comerciales en las cajas registradoras o inclusive en algunos, muchos otros sitios en puntos de venta, ¿no? En donde pues lo único que necesita hacer ese cliente es ir, comunicarse con servidor, el servidor le responde, por ejemplo, en inventarios, ¿no? En bases de datos, las bases de datos están en servidor y lo único que hace el DIN client es pues, conectarse al servidor, sacar la información se la manda al servidor y listo, ¿no? Otra de las cuestiones que se utilizaba mucho es para justamente tener varios usuarios compartiendo un recurso que en este caso es un servidor. Por ejemplo, en el caso de compartir, ¿no? No sé, un programa específico de diseño, en donde la licencia es una, está en el servidor, pero
este Thin Client podía acceder al servidor. El servidor hacía todo el proceso. Prácticamente era como la mamá pollo, masticaba todo y se lo daba digerido al Thin Client. Y el Thin Client lo único que hacía era poner los datos, ¿no? Poner la información en pantalla, recabar los datos del usuario y mandárselos al servidor. El servidor procesa, regresa la información y entonces eso es lo que hace el Thin Client, ¿no? Pero ese Thin Client es, he visto algunos que traen microprocesador, ¿no? He visto algunos otros que ya traen una ARM, ya no es microprocesador, ya es otra arquitectura. De hecho, justamente la siguiente semana vamos a hablar de esa arquitectura que nos hace falta, que es GPUs, ¿no? Arquitectura de GPUs para la situación de procesamiento múltiple, utilizado principalmente, aplicaciones actuales es tarjetas de video, inteligencia artificial, ¿no? O bueno, o minería de datos, cuando se tienen miles de millones de datos que procesar, los GPU cores son lo ideal. Y el otro es la arquitectura ARM, que es una arquitectura que actualmente se utiliza en celulares, en la parte automotriz, en la parte de entretenimiento, ¿no? Por ejemplo, lo que son los muchos modems, muchos televisiones, ¿no? De estas cuestiones de los que te ofrece Total Play y todos esos servicios que te dan servicio de televisión, ¿no? De paga, internet y todo eso. Traen muchas veces estos procesadores de arquitectura ARM. Entonces, esos Thin Client, unos los he visto con procesadores muy básicos como Intel, pues ahorita básicos, Intel Core 2, ¿no? O un Intel Celeron, ¿no? He visto otros con Intel Celeron, que son procesadores de muy baja gama ya en la actualidad, ¿no? Hace 15 años eran los de gama alta, pero como decían, Celeron siempre fue gama de Intel, pero para pobres, ¿no? Porque para ahí estaban los Pentium, en ese tiempo que era Pentium y Ajá. Celeron. Pentium, ¿no? Ya después Ajá. eran los Lentium, ¿no? Los Lentium, exactamente, y de ahí pasamos a los Core, ¿no? A toda la familia de Core. Core i3 y 5 y 7. Ajá, pero no tiene que ver entonces con la arquitectura Harvard ni von Neumann, sino más bien tiene que ver con la tarea. ¿Qué tarea está realizando esa computadora? Y como no son tareas pesadas, entonces es una computadora con recursos limitados, podríamos decirlo, ¿no? ¿Y qué es lo único que hace? Lo que usted me decía, ¿no? O sea, lo que hace es recabar información, mandarla a servidor. Servidor procesa información, la manda a esta terminal tonta y despliega, ¿no? Los datos. Entonces, ella no está haciendo el proceso realmente. O sea, bueno, que nosotros decimos no ese proceso, pero realmente hace muchas cosas. Este, manejar una pantalla es algo que implica muchos procesos. Pero bueno, ya ese es otra historia, ¿no? Sí, sí, Vamos a sí. regresar a esto. Entonces, tabla de conversión, 8 bits. Un byte tiene 8 bits. Así es. Entonces, nos regresamos a este. Eh, ok, entonces, 16 bits, ¿cuántos bytes hacen? ¿Por qué, 17. por qué me 16, dice? 16 por 8, ¿no? Más bien 16 entre 8, ¿no? ¿No? 2 exactamente. Entonces, 16 bits equivalen a 2 bytes. Y aquí Correcto. también, No, sí tengo entendido. ajá. Entonces, aquí hay algo interesante. ¿Por qué me dicen que la flash está organizada en 16 por 16? Y si yo multiplico 16 por 16 no me dan 32. No, porque es 16 por 2, 32. Ah, muy bien, es 16 por 2 porque estos son bits. Pero si quisiéramos sacar los 32 realmente este debería estar en bytes, que son 2 bytes, ¿no? Muy bien. Entonces, su memoria de programa es de 32 kilobytes, que está organizada en 16
kilobytes de espacio de memoria y su longitud de palabra es de 16 bits, ya que todas las instrucciones de este microcontrolador son o de 16 o de 32 bits. Oiga, pero si son instrucciones de 32 bits, ¿cómo le hace para las instrucciones que quepan los 32 bits en 16 bits? Ah, pues es que las instrucciones de 32 bits las divide en dos, parte alta y parte baja. 16 bits parte alta, 16 bits parte baja. Entonces realmente las instrucciones de 32 bits ocupan dos renglones, ¿no? Recuerde que entonces aquí me está recordando los términos de memoria. 16 me está dando el número de columnas, porque son los bits. Entonces, tengo una memoria de programa de 16 columnas por 16 kilobytes. O sea, 16... pues si está en kilobytes, pues son 16,000. ¿No? 16,000 renglones. ¿Sale? Es la longitud de palabra, ¿no? No, la longitud de palabra es 16 bits. El espacio de memoria es 16 kilos. ¿Por qué? Porque a pesar de que me dice que son 32 kilobytes, realmente yo no uso, bueno, sí uso los 32 kilobytes, pero no puedo usar los 32, porque cada renglón está hecho de 16. Entonces realmente solo ocupo 16,000 renglones, que van desde la dirección 0x000 hasta la dirección 0x3FFF, ¿no? Que ya con sus tareas de conversión de hexadecimal, este es sistema hexadecimal, pues ya deberían saber a cuánto equivale, ¿no? Bueno, si no se acuerdan, aquí su calculadora de la computadora trae una calculadora de programador. Muy bien. Y en la calculadora programador yo le puedo decir, a ver, quiero escribir en hexadecimal, le doy clic en hexadecimal y entonces le digo, quiero el 3FFF y me da justamente la cantidad, ¿no? Que son 16,383. Bueno, que son un poquito, sí, cierto, porque son 1024, ¿no? Entonces son 16 kilobytes por 1024 bytes que tiene cada kilobyte, ¿no? Entonces esos 1024 por 16 me van a dar 16,383. Entonces va desde la dirección 00, bueno, que serían 16,384, hasta la dirección 0x3FFF. Pegando estos conceptos, entonces, ¿qué es lo que pasa en la ejecución de un programa dentro de este microcontrolador? Vamos a abrir Paint. ¿Dónde está Paint? ¿Dónde está Paint? Ah, sí, ya lo había visto, Paint. Aquí está, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, yo tengo, ¿no? Yo tengo una memoria de 16 cuadritos. Bueno, no va a tardar mucho en dibujarlo. Mejor ponemos así, ¿no? Ahí. Ya sabremos que esto está dividido en 16 bits, ¿no? O sea, voy a empezar la división con algunos nada más. 1, 2, 3, ya ni me quedaron parejos, bueno, 4 y así sucesivamente hasta completar 16 bits. Entonces aquí tenemos grupos de ceros y unos. Aquí se almacenan ceros y unos en la memoria. Entonces yo tendría, por ejemplo, ¿no? Un dato 0, 1, 1, 0 y así sucesivamente hasta completar
16 bits en la memoria de programa. Cada instrucción o ocupa un renglón o ocupa dos, ¿no? Cada renglón tiene 16 bits. Entonces, supongamos que aquí viene el siguiente renglón. Aquí viene el siguiente renglón. Y supongamos por el momento que todas las instrucciones que están almacenadas aquí son de 16 bits, o sea, solo ocupan un renglón. Entonces, ¿qué es lo que llega y hace la ejecución de programa? ¿Qué es lo que se hace para ejecutar una instrucción? Pues en esta memoria de programa, entonces se solicita la dirección. Ahora, una cuestión es el dato y otra cuestión es la dirección, ¿no? Nos dicen que la primera dirección es una dirección 0x0000, ¿no? Y entonces la siguiente dirección es una 0x0001. Y la siguiente dirección entonces es la 0x. El 0x significa que es que estamos hablando en hexadecimal, no en decimal, ¿no? Eso es lo único que significa la x. 2, 0x0003 y así sucesivamente, ¿no? Entonces llega el programa y empieza a ejecutarse. Y entonces dice, dame lo que hay en la dirección 0. Y vacía todos estos bits para procesar la instrucción. Termina la instrucción, dame lo que hay en la dirección 1, jala todos estos bits y ejecuta. En estos bits viene qué instrucción es, qué dato está manejando o qué datos se está manejando. ¿Sale? Eso ahorita lo vamos a ver o si no la siguiente semana. Híjole, es que tenemos tanto que ver. Entonces, una cuestión es el dato, como decíamos en las memorias, y otra es su dirección. Entonces, realmente el procesador, para jalar datos, tiene que acceder a los espacios o las direcciones, más bien, perdón, de memoria. Y esto es justamente como nos dice, direcciones de memoria. Entonces, su dirección de memoria va en este programa de 000 al 3FFF. ¿Dudas hasta aquí? No, profesor. ¿Cuál era la siguiente pregunta? Dice, ¿cuál es la dirección máxima de la memoria de programa? Ah, pues ahí se la dije, ¿no? Esa es la 0x3FFF. Ujú, ujú. Que sería la dirección 16.383 en decimal, ¿no? Sería el renglón 16.383. Ok, ¿cuál es la siguiente pregunta? Ujú, ¿para qué sirve? No, ok. Eh, sí, a resumidas cuentas, sí. En este caso, pues es la memoria de datos, ¿no? Que es en donde se van a almacenar los datos. Esta arquitectura de ABR, porque aparte resulta que ABR, a pesar de que está basada en arquitectura Harvard, de que es una arquitectura RISC, ¿no? Aparte, ellos como marca le hicieron algunas modificaciones a la arquitectura Harvard, a la arquitectura RISC y como que sacaron su arquitectura ABR, ¿no? Cosa curiosa en esta parte, que en la memoria de datos, es que en ellos no crearon, a diferencia de otras arquitecturas de microcontroladores, ellos no pusieron físicamente registros dentro del microcontrolador, que era común hacerlo en los chips.
O sea, los registros de propósito general se construían dentro del chip, ¿no? Y eran separados a la memoria RAM, a la EEPROM, a la memoria de programa. O sea, eran un... Ajá. Ujú. No, los registros, vamos a ver, aquí en el core, ¿no? Vamos a recordar que el procesador, en este caso de la arquitectura ABR, ¿no? El procesador está compuesto por una ALU, que es nuestra unidad aritmético-lógica. Aquí hace las operaciones, ¿no? Ahora, aquí el detalle es, bueno, ¿y cómo paso información a esta ALU? ¿No? Ah, la ALU está para entrada de datos, está conectada únicamente a los registros de propósito general. Estos de registros de propósito general, si nosotros pudiéramos verlos, en otro tipo de arquitecturas eran como pequeñas memorias, ¿no? Entonces, para que la unidad de procesamiento hiciera una suma, tú lo que tenías que hacer era cargar un dato a un registro de propósito general, pasarlo a la ALU, cargar el otro dato al registro de propósito general, pasarlo a la ALU. La ALU hacía la operación una vez que tenía los dos argumentos y los mandaba al bus de comunicación, ¿no? Que el bus de comunicación, pues era, pues volverlos aquí lo vemos, ¿no? Entonces, jala de los registros de propósito general los datos, llegan aquí a la ALU, ¿no? Y salen. Y todo esto es un bus de 8 bits. Aquí lo dice arriba. El bus de datos de 8 bits internos del procesador. Entonces metía los datos aquí y quien los podía ver realmente era el registro de propósito general. Y ya este registro de propósito general lo puede mandar a alguno de estos módulos o algo así. Pero esto era como una pequeña memoria. Ujú. Entonces era, digamos que no tanto así, pero es el equivalente como lo que hablamos de la caché, ¿no? Es la memoria intermedia entre la RAM y el procesador. Entonces tú no puedes jalar datos directamente de la RAM. De la RAM tienes que pasarlos a los registros de propósito general y de los registros de propósito general los pasa a la ALU. Si nosotros vemos, la RAM no tiene conexión directa con la ALU. O sea, la RAM puede pasar al bus de datos, pero si nosotros vemos las direcciones de las flechas, la ALU del bus de datos no saca nada. Solo puede meter datos ahí, pero no puedes meter datos del bus hacia la ALU. Y para introducción de datos solo tenemos la parte superior de la ALU y esa viene de los registros de propósito general. Entonces, si tú quieres meter un dato de la RAM, entonces para meter un dato de la RAM, sigues esta línea que es la línea de Direct Addressing, sigues esa línea hasta la de registro de propósito general. Entonces, si tú quieres sumar dos datos que están en la RAM, no los puedes mandar directamente al ALU. Tienes que mandarlos a los registros de propósito general y de los registros de propósito general bajarlos a la ALU. La ALU los mete al bus de 8 bits. Normalmente ese resultado lo vuelve a jalar los registros de propósito general y ahora sí, de los registros de propósito general lo puedes meter en la RAM. Entonces los registros de propósito general realmente siempre están interactuando con la ALU. ¿Ok? Que es, por ejemplo, la unidad que hemos visto que es la de operaciones aritmético-lógicas. Entonces, ahí están los registros de propósito general. En algunas arquitecturas, estos registros se construyen, o sea,
pues ya tendríamos que meternos en ondas de electrónica, que son, ¿cómo se llama? Latches en algunos sistemas. Bueno, están construidos de transistores, ¿no? Y esos transistores almacenan información, pero pues hay un módulo específico para registros de propósito general. Sin embargo, estos cuates en una idea muy brillante, agarran y dicen, ¿para qué los construimos de forma independiente? Mejor agarra de la RAM, ¿no? De la memoria de datos, agarra las direcciones de la 000 a la 001F y mételos como registros. Entonces, aquí los registros están mapeados en esta. Ok, aquí no los marcan, ¿cómo se llama? De forma independiente aquí. Realmente estos registros de propósito general están aquí, ¿no? Están construidos, o bueno, están asignados dentro de la misma static RAM. Que es una. De hecho, esto es esta modificación. Les voy a dejar de tarea analizar ahora un procesador de microchip, algo viejito, porque los nuevos ya copiaron esta arquitectura. Entonces, esta arquitectura hace que los procesos en este microcontrolador sean rapidísimos, ¿no? A diferencia de otros microcontroladores que son más lentos. Esa variación le hizo mucho cambio a esta parte. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Ah, no, aquí está el Data Memory Map. Es esto, se secciona en registros de 32 bits, registros de entrada-salida, de 64 registros de entrada-salida, 32 registros de propósito general, 160 registros extendidos de entrada-salida y la RAM para datos, ¿no? La RAM, la static RAM interna. Entonces está dividido en 4 partes. La primera, que es de los 32 registros de propósito general. La segunda, que son 64 registros de entrada-salida. La tercera, que es 160 registros extendidos de entrada-salida. Y la cuarta, que es ya el espacio de la static RAM, que es para datos. Y ahí ya nos dan las direcciones de memoria de cuál a cuál va. Muy bien. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Ajá. Ujú, ujú, no. No, creo que no. Si no mal recuerdo, no. Ok. Ujú, ujú. Ah, sí, ya me acuerdo. Ujú, ujú. Sí. Digo, puso otros datos que no venían al caso, pero por ahí mencionó algo, ya me acordé, mencionó algo. Estos están aquí en el Instruction Set Summary. ¿Qué habrá? Aquí están. Ándele, de Ajá. ahí, de esa tabla lo saqué. Entonces, por ejemplo, ADD, aquí ya viene el set de instrucciones. Entonces, Ajá. si yo quisiera sumar con este microcontrolador, la instrucción que yo tengo que ejecutar es ADD.
me dice ¿cómo decirlo? Se me fue. Esta instrucción que recibe dos parámetros, ¿no? Un RD y un RR, ¿no? Que en este caso pues son dos registros de propósito general, porque ya vimos que la ADD va a una instrucción a ALU directamente, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Pues solamente puedo cargar a la ALU a través de los registros de propósito general. De las banderas, me puso ahí los registros de banderas, que si es de cero, de acarreo, de no me acuerdo qué otra cosa. No, bueno, sí, viene en la descripción. Ujú. Dice, el primero es agregar los registros, el segundo es establecer bit en el registro de eso, o sea, te lo traduje, ¿no? Para Sí, también yo entenderle. Y el último dice, tienda indirecta con desplazamiento. Pero al final, pues, no sé si estuvo bien hecho. sí, de hecho sí, en esa sí, porque bueno, ahí lo único que están preguntando es cuántos ciclos. ADD Ajá. tarda uno. Y los otros tardan dos. Exactamente, no me acuerdo cuál les di, Sí, SBI. ajá, SDI y el otro es SBI, SPDI. Está más abajito. SBI, aquí está. Set bit in, output Y register el otro 2 es SPD. Y el storage. otro, ajá, STD, ¿no? y son dos. Y 2 así es. ¿Qué quiere decir esto? Que ejecute, bueno, y hay unas instrucciones que es 1, 2, ¿no? 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir estos ciclos de reloj? Bueno, quiere decir que entonces este dispositivo es capaz de realizar una suma de dos números de 8 bits en un ciclo de reloj. Si nosotros recordamos la definición de ciclo de reloj, pues es justamente esa señal cuadrada que nos alimenta el procesador, ¿no? Y en el cual nos define cuántas instrucciones puede hacer o qué es lo que puede hacer en ese conjunto bueno, ¿cómo decirlo? Que, pues sí, cuánto tarda en ejecutar una instrucción. Por ejemplo, estas que son de un ciclo de reloj, si nosotros, y aquí le ponemos en la opción de clock sources, system clock and clock options, ah, nos dice que puede tener varias cuestiones, pero de hecho creo que en el overview, no, en features, aquí está, ¿no? Nos dice que puede tener o recibir una señal de ciclo de reloj de 16 megahertz, ¿sale? O sea, 16 millones de instrucciones por segundo. O sea, que si mi instrucción ADD, que está aquí, tarda solo un ciclo de reloj, entonces en un segundo este microcontrolador puede hacer 16 millones de sumas en un segundo, ¿no? Instrucciones de dos Ok. ciclos de reloj, entonces no son 16 millones, son 32 como el SBI, ¿no? ¿Por qué? Porque necesita dos ciclos de reloj, ¿sale? Entonces necesita, vamos a recordar que los ciclos de reloj son esta señal que sube y baja de forma cuadrada, ¿no? Ujú. Que es así, bueno, ya me quedo medio chueca, pero más o menos, ¿no? Es la idea. Ahí, ahí. Entonces, está mi pulso de reloj. Habíamos quedado que es como el corazón del CPU. ¿Por qué es el corazón del CPU? Ahora va a tomar sentido, ¿no? Ahora ya con las instrucciones. ¿Por qué? Porque entonces el set de instrucciones, las especificaciones me están diciendo que si yo tomo un ciclo de reloj, o sea, de aquí a acá,
Este es un ciclo de reloj. ¿Por qué es un ciclo de reloj? Porque es digamos que es el momento en el que se vuelve a repetir la señal, ¿no? O sea, yo tengo uno arriba, uno abajo. Aquí uno arriba, uno abajo. Entonces, este es un ciclo porque a partir de aquí, pues la señal es la misma, ¿no? Y de aquí al siguiente, vamos a dibujarlo, de aquí al siguiente, ¿no? Es la misma. O sea, aquí tengo un CLK, un ciclo de reloj. Aquí tendría el segundo CLK. Aquí, ahí, aquí tendría el tercer ciclo de reloj, ¿no? Tercer CLK. Ujú. Ahí está. Entonces, eso quiere decir que para el CPU, este, en este tiempo, ¿qué le hacemos con este? En este primer ciclo de reloj, él puede ejecutar una instrucción de ADD. Eso es lo que necesita para ejecutar la instrucción de ADD. Entonces pasa un ciclo de reloj. Si tú le diste la instrucción de sumar, en ese ciclo de reloj suma. Si yo agarro un SBI, que es Son de dos dos ciclos, ¿no? ciclos de reloj, Entraría el 2 y el 3. exactamente, entonces el SBI estaría entre el ciclo 2 y 3, ¿no? Y lo mismo el STD, ¿no? Así es. Estaría de 5 a... Ujú. Así es. Entonces, por eso son importantes los ciclos de reloj, porque los ciclos de reloj me marcan la pauta de la ejecución de instrucciones dentro de un procesador. ¿Ok? Sí, profesor. ¿Dudas? Pues no, no, ya con eso estuvo mejor. Ya estuvo mejor, ¿no? Sí, les digo, mi intención era, si ustedes se dan cuenta, entonces ya estamos como hilando todos los conceptos teóricos que vimos en clases pasadas. Ciclos de reloj, la ALU, los registros de propósito general, el set de instrucciones, RISC, ¿no? O CISC, las memorias, lo que hablamos de memorias, ya las unidades de conversión de bit, byte, kilobyte, ¿no? Y digo, aquí no llegamos hasta los megas porque el dispositivo no maneja megas, ¿no? Hay dispositivos que sí manejan megas, gigas, ¿sale? Ok. Ok. Entonces le envío la tarea, ¿no? Así es. Reenvíamela en la misma. De hecho, si me la reenvía en la misma actividad, En la plataforma. ajá, se sobrescribe la anterior. Ah, ok. Ujú. Y voy a identificar que ya se sobrescribió porque me va a poner una fecha actual. ¿Sale? Entonces vuelvan a enviar sobre la misma actividad. Ok. Bueno, bueno, creo que esta sesión fue bastante productiva. Ok. Pues cualquier duda, la siguiente actividad, yo creo que los voy a mandar a investigar para que ya tengan una perspectiva de qué es un GPU. Vamos a mandar a investigar qué es un GPU para ir más rápido la siguiente semana. Y yo creo que voy a mandarles otra hoja de especificaciones de otro, va a agarrar otro procesador para que ustedes, y con las mismas preguntas, para que ustedes identifiquen, ¿no? Como otra vez cómo está organizado ese micro. ¿Sale? Ok. Muy bien. Bueno, pues si no hay dudas, cuídense mucho y nos vemos la siguiente semana. Ok, profesor. Gracias. De nada. Descanse. Igualmente, hasta luego.